Una pregunta que le quiero hacer. Recuerdo el tiempo, señoría. Ah, no. Cuando termina el contrato con retrevisión de 48 meses, no se revisaron las tarifas, por un lado. Me gustaría preguntarle por qué. ¿Y por qué no se sacó a concurso público el mantenimiento de esa red coubicada? Es decir, dándole publicidad y se opta por seguir con esa cantidad, la cantidad conocida. Digamos que ustedes lo que hicieron por un lado fue hacer esos contratos públicos, no sé si estoy equivocado, pero por otro lado, por medio de un tipo de contratación menor. ¿Por qué no lo sacaron el mantenimiento? ¿No había empresas en Asturias que pudieran, en libre concurrencia, optar al mantenimiento de esa red? Y en segundo lugar, ¿quién mantiene y con qué tipos de contratos en los años que estuvo usted la red propia del Principado de Asturias? ¿El Servicio Técnico de Telecomunicaciones? O sea, ¿cuál es el mantenimiento? Porque he buscado por ahí y no he encontrado ningún tipo de información. Por tanto, perdóneme, le he hecho 3 preguntas en una, pero tengo que aprovechar el tiempo. No, yo le respondo, es decir, de todo lo que tiene que ver con el HITPA sin ningún tipo de problema. O sea, puede hacerme 3 en una o 33 en una, ¿no? Es decir, el HITPA yo creo que se le hace una determinada encomienda, hace los contratos pertinentes y a partir de que el HITPA realiza esa encomienda, ni vuelve a realizar contratos ni vuelve a hacer nada de nada. Por lo tanto, en aquello que tiene que ver con el objeto de esta comisión, que es el HITPA, yo creo que no hay, de esas cosas que usted está poniendo de manifiesto, no hay absolutamente nada. Es decir, el HITPA se le encomienda en el 9 la extensión de la TDT, extiende la TDT, porque hay que cambiar remisores, hay que poner nuevos aparatos, hay que tener, entonces, ¿dónde se colocan? Se colocan unos en las casetas que tiene la propia Retevisión, al objeto de no tener que duplicar. Allá donde no llega la Retevisión, había alguno que era del Principado de Asturias, otros que son de los ayuntamientos, se van colocando los equipos, se colocan los aparatos, y una vez que los asturianos reciben la TDT, ya digo, no recuerdo exactamente cuándo, pues el HITPA ya ha cumplido su función y pasa a gestionar lo que es la visión, supongo que sería la propia consejería, el Servicio de Telecomunicaciones, con lo cual el HITPA ya no interviene más para nada, ni más contratos, ni menores, ni peores, ni superiores, ni de ninguna manera. Gracias. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor Torre. No vamos a hacer ninguna pregunta. Gracias. ¿Desea el compareciente hacer alguna precisión o aclaración en un turno final? No. Pues nada, finalizada su comparecencia puede abandonar la sala y agradecemos su colaboración con esta comisión. Muchas gracias. Hasta luego. Bien, de acuerdo con el calendario aprobado por la comisión y señalado por su mesa, ha sido citado para las 18 horas don Francisco Antonio Blanco Ángel, consejero de Empleo, Industria y Turismo. Llámese al compareciente, por favor. Buenas tardes. Se hace constar que el compareciente está presente y, de conformidad con el artículo 74 del Reglamento de la Junta General y con la resolución del presidente de la Cámara de 20 de octubre de 1998 sobre comparecencias ante las comisiones de investigación, se procederá a dar lectura al compareciente de sus derechos y eventuales responsabilidades, salvo que el compareciente renuncie a la lectura. ¿Renuncia a su lectura? Bien, pues como también se le comunicó en tiempo al compareciente, tiene la posibilidad de efectuar una exposición previa, si así lo desea, por no más de 30 minutos. Seguidamente, los miembros de la comisión podrán formularle preguntas de acuerdo con el orden siguiente. En primer lugar, el Grupo Parlamentario Podemos Asturias, seguido del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, Grupo Parlamentario Foro Asturias, Grupo Parlamentario Popular, Grupo Parlamentario Ciudadanos y Grupo Parlamentario Socialista.
Concluida la fase de preguntas, podrá, como compareciente, intervenir para hacer aclaraciones o precisiones, esta vez por no más de 5 minutos. La comparecencia se desarrolla en sesión pública que se puede seguir en directo a través de la web de la Junta General, se graba y se publicará en el diario de sesiones de la Junta General. Antes de pasar al turno de preguntas, ¿desea hacer una exposición previa? No, gracias. Bien, pues pasamos por lo tanto al turno de preguntas y tiene la palabra el Grupo Parlamentario Podemos Asturias. Gracias, presidente. Gracias, señor Blanco, por su comparecencia. En febrero de 2015, la Fiscalía formula denuncia por presunta prevaricación por el fraccionamiento en los contratos de la asesoría jurídica Garrigues. Usted llega al cargo en agosto de 2015 y sigue trabajando con ellos sin regularizar esa situación hasta al menos diciembre de 2015, según las actas del Consejo de Administración de GIRPA. Me gustaría que pudiera explicar esa situación. Cuando yo llego, pues lo que hacemos es proceder en el plazo que tenemos más o menos a contratar, a sacar a licitación una nueva asesoría. La asesoría vence en los plazos que tenga contratados, que yo sepa, no me consta que haya funcionado sin contrato, vence en el plazo que tenga contratado y posteriormente, y estamos en ese proceso, se saca a licitación una nueva asesoría jurídica. No recuerdo otra cosa distinta tampoco. El 22 de marzo de 2016, usted informa como presidente de GIRPA del cumplimiento del 100% de los objetivos del director general de GIRPA. Y es el mismo día que se le cesa para dar un nuevo rumbo a la empresa. Esa decisión es tomada por el Consejo de Administración de GIRPA, si no me equivoco, y si no, corrígeme, por favor. ¿Cómo se valora ese cumplimiento del 100% de los objetivos? Y luego, por otra parte, si puede explicar la decisión que se toma también en el marco de esa misma reunión de su cese. Sí, el cese del director de GIRPA lo dije en su día, ¿no? En la Junta, en comparecencia. Bueno, el director del GIRPA es un cargo de confianza que fue nombrado ya en época del gobierno de Foro. Yo creo recordar sin ningún proceso de selección público. Yo creo que no hubo concurrencia, no lo sé, pero no sé, es mi recuerdo, puedo estar equivocado. Ya digo, se nombró en época de Foro, es mantenido posteriormente. Entiendo que es un contrato de alta dirección, un cargo de confianza o como se quiera decir, que puede ser cambiado, y las razones por las que se cambió fue porque, en mi opinión y en opinión del Consejo de Administración, que son los que tomamos la decisión, bueno, pues no estaba cumpliendo adecuadamente sus funciones referidas sobre todo al funcionamiento de la empresa. En mi opinión, bueno, pues algo que entiendo que es perfectamente comprensible. Por otro lado, estaba bastante sobrepasado pues por todos los acontecimientos, muy preocupado y desatendía, en nuestra opinión, lo que era el correcto funcionamiento de la empresa. Sobre todo faltaba, pues digamos, en el sentido de poner la empresa realmente a funcionar en un contexto que es difícil, porque la empresa está sometida pues a grandes tensiones y a un gran escrutinio público, en ocasiones acertado, en otras pues confuso, por cuanto menos, por no decir desacertado. Lógicamente esa situación la afectaba, en mi opinión eso le estaba impidiendo realmente hacer adecuadamente su trabajo, que al fin y al cabo era muy difícil, ¿no? Abstraerse de todo eso cuando tú estás imputado pues es realmente complicado, pero claro, la responsabilidad nuestra como Consejo de Administración ya no es tanto tener en cuenta esa situación personal, que podía ser efectivamente difícil, sino asegurarnos de que había un gerente que podía seguir sacando la labor de la empresa para adelante, empujando la empresa, y eso fue lo que buscamos. Esa fue la razón del cese. Gracias. El Principado, tras el informe de la Sindicatura de Cuentas, en el que se denuncian unas cuantas irregularidades, apenas adopta decisiones. Esto lo hemos hablado en numerosas ocasiones ya en esta Cámara. Sí que el otro día se le preguntaba al síndico que había hecho el informe sobre o por la subvención nominativa de 2009. Yo recuerdo que a preguntas mías en una comisión usted decía que se había iniciado ese reintegro y entiendo que se llevó a cabo, no lo sé. Yo no sé si en ese caso concreto se han exigido responsabilidades a alguien porque eso no se hubiera hecho en plazo como exigía la resolución de concesión, y además si por esas irregularidades que se ponían de manifiesto en el informe de la Sindicatura de Cuentas, ¿usted ha tomado alguna otra decisión en el orden interno? Nosotros hemos hecho estas preguntas ya al nuevo director general, que lleva apenas unos meses en el cargo, hablo de GIRPA, también al director general de Innovación, Francisco Delgado, a Sandra Velarde como directora general de Industria, bajo la cual está ahora esta responsabilidad.
¿Qué otras decisiones ha tomado en el orden interno? Yo tengo que decirle que yo esperaba que tomara algunas decisiones más a partir de esas irregularidades. Yo me gustaría que usted explicara si las ha tomado, si las va a tomar o en qué punto está en este momento. Nosotros lo que hacemos, porque el informe de la sindicatura se refiere al pasado, no al funcionamiento presente del HITPA, nosotros lo que hacemos en el HITPA es atenernos al funcionamiento correcto y conforme a los criterios de la sindicatura, en ese sentido, nada más. No, es decir, si hablaba de cómo tiene que salir los contratos del personal a concurso, que en su día se hizo, pero bueno, faltaba atestiguar determinadas fases o lo que sea, pues nosotros cuando hemos sacado un concurso, pues lo hemos hecho siguiendo el procedimiento marcado, bueno, el de igualdad, mérito y capacidad, y en general, pues la contratación y todo lo demás, lo que se dan es instrucciones de seguir rigurosamente la legislación aplicable, y lo que hacemos, que es, yo creo que es para lo que son además los informes de sindicatura, ¿no? Para que si se detecta que alguna cosa no se está haciendo bien, se haga bien, y lo que estamos haciendo es gestionar la empresa bien, por lo menos, a mi modo, en nuestro entender, en lo que está en conocimiento del Consejo de Administración, y esas son las instrucciones que se han dado. Es decir, había algunas cosas que en el informe de la sindicatura no eran exactamente irregularidades, porque había confusión con la legislación aplicable. Decía, bueno, se podría hacer, aunque realmente a lo mejor no es de obligación. Bueno, nosotros lo que estamos haciendo es aplicar la normativa aplicable en contratación, en selección de personal, en todos los parámetros a los que se puede referir la sindicatura de una manera correcta. HITPA licita ahora una asistencia jurídica por un máximo de 136.000 euros para 2 años. 36 fijos y 100 variables, si yo no me equivoco. ¿Qué prestaciones incluyen? ¿Y se encargaría esta asistencia de una eventual asistencia a empleados imputados en los procedimientos judiciales abiertos o que pudieran abrirse? Creo que se licita por 2 años prorrogable, me parece, quiero recordar de memoria. Tampoco puedo saber todos los contratos que se licitan en la consejería, todo el detalle, ¿no? Pero creo que son 2 años prorrogable. Incluye, pues, la asistencia para empezar al Consejo de Administración, que funcionen como secretario del Consejo y asesorándonos, por lo tanto, en la legalidad de las decisiones que se toman, y la asistencia a la empresa en aquellas cuestiones legales. Ya el detalle concreto, si me dice si cubriría, ¿cómo dijo exactamente? Posibles, entiendo que no, o sea, entiendo responsabilidades personales, creo me ha dicho, de empleados del HITPA, entiendo. Bueno, en principio entiendo que no, Permítame que no se lo diga con absoluta certeza, pero en principio entiendo que no, que es para asesorar a la empresa y no a sus empleados. Quisiera preguntarle algo a la vista de informaciones que nos han llegado en el marco de la Comisión de Investigación. Yo no sé si a usted le consta, ayer salía en los medios también. A esta comisión han llegado de forma anónima una serie de correos, no sé si usted los conoce. Se están poniendo de manifiesto, o ya se habían puesto de manifiesto algunas irregularidades, algunas cuestiones que hemos tratado aquí y que con algunas informaciones que están saliendo se están... pues parece que apunta que se están confirmando, por lo menos van en línea con lo que se está viendo en el marco de esta comisión o que se había puesto de manifiesto previamente. Yo quisiera preguntarle algo, porque me acaba de venir en la cabeza ahora mismo una imagen que era cuando se despidió al señor Bayot. Sí que recuerdo aquella imagen que salió en los medios se llevaba documentación en su auto, su coche. ¿A usted le consta que se llevara documentación de la empresa pública HITPA, de la que ahora mismo no haya copia en la empresa pública? ¿O le consta que cualquier otro empleado de la empresa pública haya podido llevarse información, destruir información? A ver, por ir por partes, ¿no? En relación con la información que en su día se dijo, se dio a entender que se podía haber llevado el señor Bayot, porque hay unas fotos efectivamente retirando unas cajas. Él dice que eran temas personales, papeles personales. Se ha podido dar a entender también que no eran papeles personales solo. Bien, lógicamente nosotros hicimos determinadas comprobaciones a raíz de aquello, y tengo que decir que me sorprende que nunca me llegasen a formular una pregunta explícita sobre este asunto en la Junta, porque lo habían anunciado, aunque luego nunca llegaron realmente a formular la pregunta de forma explícita, aunque sí que el señor Cuervas Mons la hizo dentro de otra que no tenía nada que ver con eso, ¿no? Lo que hicimos nosotros fue comprobar
que de todos los documentos que había en el HITPA existía una copia electrónica, porque los documentos del HITPA en principio se guardan también en un formato electrónico, y existían copias de seguridad. Entonces lo que vimos es que hay unos backups periódicos que se hacían en los servidores del HITPA, y lo que comprobamos es que en principio pues los backups que podía haber de hacía, ahora voy a hablar de cifras de memoria porque yo no me acuerdo ahora de la periodicidad con la que se hacen esos backups ni todo lo demás, pero sí que los backups que se habían hecho, pues por decir algo, hacía 6 meses o 3 meses, y el de hacía 1 año también, que no habían sido manipulados de ninguna manera, y por lo tanto cualquier información que se refiera a estos periodos de los que estamos hablando, que estuviese en esos backups, no había sido alterada o no había sido borrada por parte de nadie antes, o en este caso, ya que lo pregunta, del señor Eduardo Ayod, antes de marchar de la empresa. Él podría, hipotéticamente, no sé si es el caso, haberse llevado una copia, pero no consta accesos ni destrucciones en principio, porque además esos backups, creo que hay un contrato con una empresa que los guarda externa y demás. Por lo tanto, bueno, había ciertas garantías de que esto efectivamente era así. Por lo tanto, en principio, hecha esa comprobación, no tengo por qué pensar que falte ninguna documentación de la empresa, ¿no? Que conste que yo solamente, quiero decir, pregunto por el señor Ayod porque Sí. salieron esas fotos en los medios. Más allá de eso, Sí. en fin, pregunto Esto específicamente es... y por eso pregunto si alguien más ha podido. Y lo que le quería preguntar, le voy a lanzar 2 preguntas seguidas porque... Sí, le voy a decir algo de lo de los correos que me ha dicho, porque no le contestaba esa parte. Si quiere vale, le vale. contesto, Sí. Si quiere, yo tampoco... Y si me dice dónde están depositados y si los han enviado a la Fiscalía. Sí, mire, esos correos que usted menciona, por lo que yo sé, porque a mí no me han enviado nada, por lo que yo sé, son copias en papel, anónimas, de unos supuestos correos. Yo no los tengo y desconozco la validez que se le puede dar a eso. Estamos hablando de una copia en papel de un supuesto correo. Bueno, yo si imprimo un correo que me mande usted, yo puedo cambiar el texto de lo que usted me manda perfectamente sin ningún problema. No quiero decir, ni mucho menos, que se haya hecho. Quiero decir que la validez que se puede dar a eso, bueno, pues es cuanto menos discutible. Por otro lado, su origen es anónimo. Entiendo que cualquiera que haga una denuncia, pues no tendría por qué no hacerlo como la hizo el Principado en su día, por ejemplo, en relación con el HITPA, o la hizo la jefe de servicio con nombres y apellidos, y por lo tanto a nosotros tampoco se nos han enviado, y yo lo que le puedo decir es que tengo una copia que todavía no he revisado en profundidad, que me han proporcionado de la Junta, pero nada más, que tendré que revisarlo, y en cualquier caso dándole bueno, no me compete a mí darle la validez jurídica, sino será en todo caso al juez, pero en mi opinión estamos hablando de copias en papel de unos supuestos correos que, bueno, que tienen la validez que tienen. Bueno, si usted dice que hay copias de seguridad, entiendo que se Debería... podrá comprobar fácilmente. En principio sí, deberían poder estar. Yo no sé exactamente la antigüedad, porque tampoco se guardará no sé cuántos años se guarda, pero bueno, me imagino que podrían estar ahí, sí, deberían poder estar ahí. ¿No han hecho esa comprobación de momento? No. Por lo tanto, no se ha facilitado a la Fiscalía esa información para contrastar lo que figura en esos correos impresos que hemos recibido aquí. Es que yo no he recibido ningún correo. No, en la ¿Qué Junta quiere General. Bueno, pues hágalo usted. Es que... Pero yo no tengo la copia de seguridad. ¿El backup lo tienen ustedes? no Quiero hemos decir, hecho ninguna comprobación. No. eso yo es no... a lo que le voy. ¿Ha hecho la comprobación? ¿Han remitido el backup No, a la Fiscalía? Ya le he contestado que no hemos hecho una comprobación porque tampoco hemos recibido oficialmente nada. Lo único que tengo es una copia que me han dado informalmente. No hemos recibido oficialmente nada. Bueno, supongo que usted quizá igual se lo han remitido a la Fiscalía, pues igual deberían remitirlo también al Gobierno, no lo sé, me imagino que sería adecuado que lo remitan al Gobierno. No, quizás esta comisión pueda pedirlo para contrastar esa información. Lo sé, yo Vale. no lo sé. ¿Te preocupa que puedan desaparecer? Bueno, o están a buen recaudo. Para que me Usted- preocupe que tengan que puedan pueda desaparecer el backup tengo de- que asumir previamente que son ciertos. Entonces, si asumo que son ciertos, podría No, preocuparme que puedan necesariamente. desaparecer. No necesariamente. Yo no lo sé lo que son. O sea, podría preocuparme que desapareciesen, ya le digo, si fuesen ciertos. Yo no sé si son ciertos. Quiero decir, si fuesen ciertos, le preocuparía que pudiesen desaparecer. Más que preocuparme, que no tengo ninguna razón para preocuparme por eso, no querría que desapareciesen si son ciertos, ¿no? Ujú. Bien, bueno, no vamos a entrar en solamente le lanzo una última. Hemos conocido recientemente, a través de una web, una información de un proceso de selección de personal que debería ser confidencial, tal y como usted dijo aquí, que además no envió una información. Yo recuerdo a otro portavoz precisamente por ese motivo. ¿Cómo es posible que
alguien haya tenido acceso a esa información? No sé a qué se refiere, si me lo explica, ¿no? Sí, al proceso de selección de... Perdón, no añadí La web, parte... me refiero, no sé a qué. Para el puesto de director general de GIRPA, Sí. yo recuerdo que se le pidió la información Sí. respecto a los candidatos. Ha salido información respecto a una persona que se presentó, se dan nombres y apellidos. Sí. A mí me gustaría saber cómo se ha podido acceder a esa información. Pues no lo sé, yo no la he proporcionado. ¿Quién tiene esa información? Pues Que yo esa- sepa, ¿solamente esa la Secretaría información- General Técnica no, o pues qué? esa información la tiene la empresa que ha hecho la selección de personal, la tiene la consejería y la tiene, por ejemplo, incluso las propias personas que se hayan presentado, que a lo mejor lo han verbalizado ellos. Yo no sé con quiénes ellos han hablado o han dicho que se presentaban. Cada uno de ellos sabe que se presentó él mismo Sí, o sí, ella misma. y puede haberlo dicho, igual que lo puede haber dicho, como usted dice, puestos a poder decir, puede decirlo cualquiera que tenga la información, y la información que yo sepa la tiene la empresa de selección de personal, la consejería, en concreto, pues el tribunal que hicimos, bueno, el que hizo las entrevistas, ¿no? El que se encargó de hacer las entrevistas, y la tiene los propios interesados. Pues si eso ha trascendido, pues habrá trascendido, me imagino, porque no se me ocurren ahora mismo otras fuentes, de alguna de esas fuentes, pero comprenderá que me está preguntando que hagas una especulación. Yo le puedo contestar sobre información que tenga. Si me dice que si yo he dado esa información, le digo que no. Lo demás son especulaciones. Vale. No puedo hacer ya más, ¿no? Vale. Me quedan unas cuantas preguntas en el tintero, pero se me acabó el tiempo. Pero finalizado el turno, le damos la palabra al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Gracias. Gracias, presidente. Buenas tardes, señor Blanco. Usted llega en julio del año pasado a la consejería y me imagino que habrá tenido que dedicar pues muchas horas de trabajo, muchas horas de su tiempo al tema del GIFPA, ¿no? Y tendrá que haber hecho usted pues bueno, una buena recopilación de datos desde su creación en el año 2006 hasta, bueno, estos ya 10 años que ahora van, en especial de los primeros. Yo lo que le querría preguntar es su opinión, su valoración por el discurrir de esos años, ¿no? Si a lo largo de los años usted ve que hay momentos en los que el GIPA funciona mejor, en los que funciona peor, si siempre funciona bien, o si en algún momento usted, con el estudio y las horas que, como le decía, habrá invertido, detecta pues que haya en algún momento podido haber dado alguna situación que no fuese la más conveniente. Sí, mire, yo sé que hace esta pregunta con la mejor intención, pero me está pidiendo, lo sé, e intentaré también contestarle pues con la mejor de las disposiciones, pero me está pidiendo una valoración sobre algo que en el fondo yo conozco por referencias. Yo conozco pues por lo que me hayan podido decir sus protagonistas, algo que también conocen ustedes, ya que han tenido oportunidad de llamarlos aquí y preguntarles, o conozco por la lectura de información de la que ustedes también disponen. Es decir, todo lo que yo le pueda decir será por referencias de las que usted también dispone. Entonces, en mi opinión, lo demás que yo le diga respecto a esos años es una valoración. Es una valoración que no sé hasta qué punto resulta pertinente, ¿no? En realidad aquí estamos, bueno, para aportar información, explicar cómo fueron las cosas, pero yo creo que las valoraciones corresponden al terreno de la opinión y, bueno, esa se expresa pues cuando cada uno, a ustedes les parezca más oportunos y están en su derecho, pero yo las valoraciones que solo puedo hacer por referencias, por testimonios de terceras personas, a los que ustedes ya han tenido la posibilidad, o tendrán todavía, de preguntarles, pues prefiero que esas las saquen ustedes directamente, ¿no? De la auditoría de Arroyo Norte se habla mucho. Es una auditoría que a muchos de los grupos parlamentarios, pues bueno, nos suscita alguna duda sobre cómo se elabora. Yo mismo le pregunto al actual director de GIFPA el día que comparece si podremos confiar en ella y bueno, tampoco nos dice con rotundidad sí, tampoco es cierto que no nos dice no, pero bueno, nos deja ahí en un limbo, ¿no? Yo lo quería preguntar, ¿no? Por cómo valora usted la auditoría, y más cuando, bueno, hace escasamente una hora nos acaba de decir la persona que ahora mismo ha abandonado esa silla y que le precedió usted al frente de la consejería, que la auditoría no servirá para nada y que posiblemente sea necesario que el juzgado encargue otra a
peritos independientes, creo que dijo, ¿no? Sí, yo creo que aquí hay que distinguir dos ámbitos de utilidad, ¿no? Hay una utilidad jurídica en un proceso en curso que seguramente pues tiene toda la razón el señor Torre, y si el juez quiere una auditoría encargará su propia auditoría, y en ese sentido creo que tiene toda la razón del mundo. Y luego hay otro ámbito que corresponde seguramente pues a mi responsabilidad como consejero, al ánimo sobre todo de acelerar unos procedimientos judiciales que son lentos y dar las explicaciones pues lo antes posible, ¿no?, sobre cosas que se están demandando. Y además que es también el cumplimiento de una resolución que se aprobó en la Junta General, que yo creo que es importante recordarlo, ¿no? Ustedes es verdad que se quejan con frecuencia de que no se cumplen siempre las resoluciones. Bueno, en este caso, como había la mayor voluntad de aclarar el asunto y aclararlo cuanto antes, y puesto que había dos resoluciones, recuerdo, si no una, sino dos resoluciones, creo recordar, en relación con la contratación, con la realización de esta auditoría, pues nosotros, en aras de ofrecer transparencia en este asunto cuanto antes y la mejor posible, pues la hacemos, la auditoría, ¿no? Aunque efectivamente tiene razón el señor Torre que probablemente el juez no la considere. En cuanto a la validez de la auditoría, yo creo que la auditoría es válida y creo que es plenamente válida para lo que nos ocupa, que es las relaciones entre el GITPA y sus contratistas, digamos, no entre el GITPA y el Principado, que eso tiene que ver con la encomienda, sino entre el GITPA y los contratistas. Es decir, se hizo la obra que estaba encargada, está bien hecha, está funcionando, se hizo con las especificaciones que había que hacerla, se pagó lo que había que pagar, y creo que la auditoría, en mi entender, en ese sentido es positiva, y lo que nos dice es que sí, que se hizo y que se hizo en el precio que estaba previsto, incluso un poco mejor, ¿no?, en el precio que estaba previsto. ¿Por qué? Porque es cierto aquí la persona que hizo la auditoría dijo que ellos básicamente lo que habían hecho eran mediciones, ¿de acuerdo?, que no entraban en el tema de los precios. Dijeron, no, nosotros lo que hemos ha sido medir las distintas unidades y coger los precios que había, no sé si dijo en el proyecto, y coger los precios que había. Podían ser estos precios o había otros. Bien, pues yo lo que digo es que eso es exactamente lo que tenía que hacer y que eso es lo adecuado y que eso nos sirve. No solo nos sirve, es lo adecuado, como le digo, ¿no? ¿Por qué? Porque los precios no son discutibles. Los precios son el resultado de un proceso de licitación. Salió a concurso esos trabajos, se hicieron distintas empresas y se adjudicó conforme a un preciario presentado en la oferta de los distintos licitadores aquella que era la oferta económica más ventajosa. Por lo tanto, los precios son el resultado de un proceso competitivo de mercado donde se ha presentado todo el que quería, y luego lo que hay que medir es si efectivamente el importe total pagado corresponde ya no solo a esos precios, sino si las unidades ejecutadas eran las previstas. Entonces, si la auditoría nos dice efectivamente se ejecutaron estas unidades, los precios son los de la oferta y esto me da 200 algo mil euros más del importe total, pues tenemos que entender que está bien facturado y que se ha hecho lo que se ha pedido y en el precio acordado. Y en ese sentido considero que la auditoría ha sido útil y nos permite ofrecer alguna luz sobre este asunto antes de que lleguen las propias resoluciones judiciales que procedan, ¿no? Gracias, señor Blanco. Más allá de las posibles irregularidades que tendrán que depurarse tanto en el ámbito jurídico como en el ámbito político, bueno, yo creo que usted, la posición de mi grupo, en lo referente a lo público, es de sobra conocida, la conoce. Yo lo que quería preguntarle a usted, como responsable máximo ahora mismo de la consejería, es si cree que el GITPA tiene futuro, y que si cree que tiene futuro como esa herramienta pública para gestionar aquello que su objeto social recoge, no tanto en lo relacionado al cable como posiblemente también a la TVT.